Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva transmisión de Hablando de, como todos los jueves. Y esta noche tenemos un tema importante y una invitada importante. Esta noche nos acompaña Savic Soriano. Savic que es psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual y humanista, especializada en temas, entre otros, en temas de pareja y en temas de control de ira. Me recuerda la película con Jack Nicholson, eso. Es también, tiene 24 años, pese a su juventud, tiene 24 años de experiencia profesional, ¿ok? Es también magíster en dirección de personas y tiene estudios de especialización en alta gerencia, en administración y en salud pública, ¿ok? Y ella actualmente está cursando un doctorado en psicología. Seguramente ya nos va a contar un poco más adelante sobre eso. Se desempeña también como coach empresarial, es asesora de empresas, labora, digamos, como psicóloga organizacional en diferentes empresas del medio, es también docente, es asesora y jurado de tesis en diversas universidades del Perú, no solo de Lima, es conductora del programa Consultorio Psicológico en 96 FM Radio y también del espacio de Facebook Conversando con tu terapeuta. Y, para terminar, ayer, quienes se conectaron ayer les dije que no le estaba haciendo merecimiento a su CV. Para terminar, es CEO y fundadora de Aliot Group SAC y es la directora de la Clínica Psicológica San Alfonso. Savic, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Hablando de. No, muchas gracias a cada uno de ustedes, encantada, ¿no? De poder, pues, estar en estos espacios tan importantes para poder no solamente hablar, sino dar cada uno nuestro punto de vista, nuestra opinión y sobre todo que podamos compartir, ¿no? De una manera libre, tan independiente de lo que está pasando, de lo que tenemos, ¿no? Y poner un punto de vista, ¿no? Un poco más enfocado a la parte psicológica. Bueno, Miguel también es psicólogo, así que también por ahí vamos en los mismos caminos, ¿no? Y bueno, y Sergio, tú pues que estás en el coach y nada, eres grandioso también, tienes tu lado, no solamente yo. Todos tenemos un poquito de cada cosa dentro de nuestra formación. Savic, Sí, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ahí vamos, ahí vamos. Sabi, yo, Bueno, bueno, voy a comenzar con una pregunta algo agresiva. ¿Por qué es tan difícil implementar un plan de salud mental acá en el Perú? a ver, Miguel, es tan difícil porque nosotros nos ponemos muchas trabas, ¿no? Lo voy a ¿Nosotros hablar como de, personas o lo voy institucionalmente a hablando? poner, no, lo voy a poner desde el punto de vista empresarial, ¿ya? Primero por ahí. Como empresarios, yo también soy empresario, ustedes también lo son, queremos que todo funcione bien. Porque cuando uno dice, quiero poner mi propia empresa, es que no quiero tener un jefe, vamos, porque tengo mi perspectiva y quiero que las cosas funcionen, porque cuando yo fui trabajador, ¿no? Entonces era diferente. Entonces yo quiero que se hagan estas cosas o que se tengan en cuenta todos estos parámetros. Muy bien. Entonces, cuando ya te toca ser, ¿sí? El dueño de tu propia empresa, es ahí donde ves aristas, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que voy a hacer? No, pero mis trabajadores están bien. No, pero, no, ¿para qué van a necesitar el psicólogo? Yo los veo bien, ¿no? Bueno, sí, pues tienen alguna pérdida, han tenido algún estrés, que es normal, que es cotidiano. Y empezamos, esta palabra que está de moda, empezamos a normalizarlo. ¿No? ¿Todas las personas tenemos estrés? Todas las personas tenemos estrés. ¿Todas las personas pasamos por una etapa de depresión? Sí. Y es ahí donde viene este lado que no le vamos dando importancia, sino es, bueno, cuando lo necesite, lo voy a considerar. Entonces, te convertiste en el grupo de lo que tú no querías ser. Dejar de lado la importancia de tu gente, de tus colaboradores. ¿Por qué? Porque tú estás ahorita acá arriba, ellos están abajo. Entonces, ¿dónde está la parte de la Empatía. horizontalidad? ¿No? Entonces, eso es por un lado. Luego, yo como persona,
como trabajador, puedo pedirle a mi empleador que sí, que efectivamente me ayude, me apoye en el lado de mi salud mental, por supuesto que sí. Y eso está dentro, ni siquiera porque lo debo de tener en un reglamento interno, sino porque es parte, ¿no? Es parte de la convivencia laboral. Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí viene cuánto conozco yo de mis deberes y de mis derechos. Y es aquí donde, Miguel, lamentablemente nos frenamos porque hay muchas personas que no lo saben. Y es ahí donde viene esta gran incógnita. ¿Y cómo vamos a armar un plan de salud mental? Obviamente partimos por una pequeña encuesta chiquitita para poder saber cómo está tu trabajador, para poder saber cómo tú te sientes, ¿no? Y es el hecho de me siento bien, pero hay cosas que no están funcionando. Desde ahí ya hay una dificultad. No es un problema, es una dificultad. Y al ser una dificultad, se puede volver un problema mucho más grande, ¿no? Entonces, podríamos empezar por ahí. Sergio, disculpa, yendo al ejemplo que estás poniendo del caso empresarial, yo muchas veces, mira, dos cosas nada más. Yo tenía pareja por mucho tiempo, también una psicóloga organizacional, donde me decía con mucha seguridad, muchas veces al gerente no le importa lo que le pase personalmente a las personas, porque ellos solamente viven de tratar de ganar y satisfacer a los accionistas. Y la segunda es, tú ya has visto mi currículum, yo trabajaba dependiente en otra área, y mi gerente directo me decía, tienes que acostumbrarte, porque si no, no ganas. O sea, esas palabras, de alguna manera, pues, a cualquier empleado o cualquier persona lo aplasta porque definitivamente tú puedes tener dificultad de dinero o de lo que sea, y simplemente te dicen, tienes que acostumbrarte porque si no, en otras palabras, te votamos y se acabó tu entrada de dinero con lo que comes todos los días. Sergio, ¿tú qué opinas? En realidad lo que dices es muy cierto, ¿no? A mí me ha tocado estar de ambos lados digamos, del escritorio, por decirlo así. Me ha tocado dirigir personas y me ha tocado ser también un empleado. Y una de las cosas con las que más me he encontrado es con esta resistencia, y seguramente Sabi también comparte mi opinión, con esta resistencia de muchas personas a visualizar, voy a decirlo así, el tema de la salud mental, porque es algo que, como no se puede percibir, no se puede, digamos, no es algo que sea tan tangible, las personas muchas veces creen que no existe. Y yo creo que ese es el gran riesgo y ese es el gran problema que tenemos con la salud mental a nivel empresarial, sí, pero a nivel general, que muchas personas lo ven como un simple concepto, como algo abstracto, que algo que en realidad no necesariamente es real. No sé, ¿sabes tú qué opinas al respecto? Pues sí, es como que si fuese algo efímero, ¿no? Está y lo dejamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y tienes razón, yo he estado en el lado de la gerencia de recursos humanos y siempre escuchaba, ¿no? Tú también, Sergio, y nos han dicho, ¿no? Ustedes son los inhumanos. Entonces yo llegaba a armar un área de recursos humanos y para mí mi trabajador es muy importante. ¿No? Porque no solamente estoy formada en la parte organizacional, sino que también soy psicólogo clínico, entonces es como que yo no puedo abandonar ese lado, aparte que soy humana. Entonces yo también he estado abajo y he podido escalar. Y también he sentido mucho golpe y mucho abandono por parte de mi empleador. Entonces, esa es la parte en donde las personas que están en el área de recursos humanos tienen que trabajar un plan directo con la gerencia o con los, vamos, los dueños, bueno, los presidentes o los que fueran, para poder hacerlos entender de que tu equipo humano es importante. Porque si tú no le das, ¿ok? Tú no le das atención, obviamente la motivación laboral y el desempeño no va a ser el mismo. Y es aquí donde viene la respuesta que a veces ellos te dan. Te dicen, no, pero si tú le das un montón de cosas, ellos se te suben a la cabeza. Entonces es lo mismo que en un matrimonio, es lo mismo que cuando tú educas a tus hijos. Los límites.
en todo lado nosotros tenemos que poner límites y saber que puedo recibir un apoyo, puedo recibir obviamente una atención, pero cuando tú estés en falta y quieras sobrepasarte, yo voy a colocarte un límite. Entonces yo creo que va por ese lado. Y obviamente el plan de salud mental, pues es importante porque no solamente es porque yo perdí a alguien o porque yo tuve COVID, sino porque la circunstancia me aleja de mí mismo, porque yo no sé cómo me siento. Hoy ya levantaron supuestamente toda la parte de lo que es emergencia, pero la gente a veces se enferma porque se resfría algo y queda un poco la tensión, ¿no? Y queda este lado de, no, yo prefiero seguir usando mi mascarilla y es una elección propia. Pero ya empieza el estigma, ¿no? De, ay, mira, se quedó enfermito. Ay, mira, se quedó loquito. ¿Por qué? Si yo decido cuidarme y es una opción mía. Entonces, desde ahí no ejecutamos bien un plan de salud mental, bajo ningún término, la forma como me expreso, la forma como yo llego, no solamente como trabajadora, sino como ser humano. En este último ejemplo que has puesto, definitivamente ahí vemos este pequeño problema que ahorita tiene la sociedad y las personas de querer interpretar de una manera personal lo que hace el otro, ¿no? Que eso está totalmente equivocado porque tú realmente no sabes lo que le pasa a la otra persona. Eso, bueno, eso tú lo acabas de decir magistralmente, ¿no? Ahora, ahora el tema que sigue, que es difícil implementar un plan de salud pública a nivel Perú, también pasa porque las personas, ya personas, no desde un punto de vista empresarial, sino las personas creen que ir al psicólogo o al psiquiatra es estar loco. Y nosotros no estamos locos, pues. Nosotros somos cuerdos y así tolérame como sea, pues. Me imagino que tú has encontrado muchos de estos casos, ¿no? Miles, un montón de veces, ¿no? Y cuando llegan a terapia, cuando llegan a consulta, cuando llegan a la clínica, la pregunta que me dicen es, doctora, estoy viniendo, pero por favor, no quiero que la gente sepa. Le digo, pero ¿por qué te preocupas tanto por la gente? Perdón, mi perrita que quiere estar acá al lado mío. No, genial, que también exprese su opinión, no hay problema. Esté presente, no hay problema. Claro. Entonces, cuando viene este lado, ¿no? De qué es lo que está pasando, y es tratar de ver que lamentablemente creemos que buscar a un psiquiatra o buscar a un psicólogo es algo malo, ¿no? Y es porque ya rebalsaste, ¿no? Ya tienes un rebalse total de tu vasito que se colmó y recién ahí tú corres a un psicólogo. Entonces, es como, lo voy a poner en este ejemplo para poder entendernos un poco más. Nosotros recurrimos al psicólogo cuando sentimos que ya usamos todas nuestras herramientas y cuando ya estamos a punto, si es que no nos hemos caído, recién ahí nos preocupamos por nuestra salud mental. Entonces, es como cuando vas al dentista, la revisión es una vez al año, el oculista, la revisión es una vez al año, vas a hacerte un chequeo médico, la revisión es una vez al año, nuestra mente también es una vez al año, es todo, pero sencillamente lo dejamos de lado. Y no porque tengas un problema, sino porque sencillamente es una parte de me suelto. Estoy conversando con una persona que no la conozco. O si es que ya fue mi terapeuta, puedo tener uno u otro tema distinto y puedo sentirme libre. Entonces ese es el lado en donde no necesariamente rompes un esquema o cuando comentas y dices, estoy yendo al psicólogo. Oye, que estás mal, pero yo te veo bien, no te veo loco. Dejen de utilizar esas palabras porque nos estigmatizan. Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar a hacer cortes y poner límites con nuestra vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Sí, definitivamente.
decir, como dices, decir voy al psicólogo es, la verdad, es prácticamente Lo único. como anunciar tu muerte o algo así. Va de retro, va de Sí, retro. Sí, sí, totalmente. Tal cual tenemos- foto que has sacado hoy día tú. sí, algo así. Sí, tenemos un comentario de Girasol 4061 que nos dice, estoy formando una academia de vóley entre niñas de 7 a 17 años y he pensado contar con un psicólogo, o una psicóloga, me imagino. ¿Cree usted que estaría bien contar con la ayuda de un profesional para una academia de vóley de niños? Por supuesto que sí. No solamente en la parte de esta formación integral, sino también existe, y tú lo sabes, Sergio, como coach deportivo que eres. Entonces, sí, es muy importante, Girasol creo que es, que lo consideres. Te comento, nosotros apoyamos, y tú has estado presente, Sergio, a una academia primero de fútbol en Los Olivos, si no me equivoco, que era, o en Comas, sí, En coma. justamente antes de pandemia. Después de ello, empezamos nosotros, por la Clínica Psicológica San Alfonso, a ayudar, ¿no?, a el apoyo emocional integral de las personas, las chicas vulnerables, ¿no?, en condición vulnerable, donde la Universidad San Martín de Porres ha hecho, ¿no?, un equipo de entrenadores para que ellos puedan tener justamente este entrenamiento, pero en fútbol femenino. Y va desde los 6 años hasta X edad. Entonces ellos tienen un entrenamiento diario, todos los días a las 2 de la tarde hasta más tarde, y los dividen por grupos de edades. Y viene este entrenamiento, viene esta disciplina. ¿Por qué? Porque estas chicas han estado, pues, expuestas a muchas situaciones difíciles en su vida, ¿no?, incluyendo hasta la identidad de género. Entonces, es aquí donde nosotros, ¿no?, damos este apoyo, porque tenemos un convenio y hacemos justamente con el equipo de San Alfonso todos los talleres integrales para que estas niñas, estas adolescentes, estas pobres, estas adultas jóvenes puedan tener este sostén psicológico, ¿no? Y de ahí parten algunos otros problemas que ya lo hacemos de manera personalizada, pero es muy importante. Que por cierto, ya que estamos al aire, te voy a invitar después como coach deportivo para que puedas ver a las chicas. Sergio. Encantado. Yo encantado. Xavi, ¿cuál es tu análisis de este estallido social que tenemos en estos tiempos? Bueno, si hablamos de todo lo que está pasando en la pandemia, o estamos hablando de la parte política, Post pandemia. Si ya, quieres política, tú sabes, estoy con la post pandemia. ok, porque si es política te iba a decir, necesitan ir al psiquiatra. Ya tenía mi respuesta ya. Totalmente. Entonces, tenemos la parte de la pospandemia. Ha sido muy duro, ¿no? Ha sido muy duro lo que hemos aprendido y lo que no hemos aprendido, ¿no? Y Totalmente. justamente el otro día conversaba con un colega, con Juan Santisteba, y decíamos, aprendimos a tener esta equidad, ¿no?, y este respeto en el momento de la pandemia, porque vimos y fuimos muy solidarios. Salió toda nuestra parte humana de rezar, de orar, de pedir, de invocar a los sapos, a lo que fuera, con tal de que esta pandemia cese. Hemos llorado con gente que ni siquiera hemos conocido y nos ha dado esta parte de una compasión hacia el prójimo. Y eso ha sido muy importante. Pero yo pregunto, ¿dónde está lo que aprendimos? ¿Cuáles son las consecuencias hoy, fuera? Son caóticas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido los límites. Y esto se viene desbordando. Y lo hemos visto justamente, ustedes lo tocaron la semana pasada con el bullying. Entonces, nosotros también toda la semana hemos estado dando entrevistas casualmente por ello, porque lamentablemente existe esta palabra que la utilizamos y la utilizamos mal, ¿no? La pandemia sacó lo peor de mí o lo mejor de mí.
Olvídense de eso, es puro cliché, ¿no? Entonces, si estamos hablando de eso, no es lo peor de ti, tú siempre lo has tenido, tú siempre lo tienes y tú siempre lo eres, sino que te has controlado, nosotros, Miguel lo sabe, utilizamos el término de represión, nosotros nos hemos reprimido, pero cuando ya no podemos más, explotamos y decimos sandeces y somos hirientes, muy hirientes. Entonces es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que aprender a controlarnos. Y viene este control de ira, control de impulso. Y si tú tienes un carácter fuerte, no digas, a mí nadie me va a cambiar, así soy yo, porque así lo dicen en ese toniquete, ¿no? Entonces, no es eso. Porque si tú quieres cambiar, tú lo vas a hacer por convicción. No porque viene tu tía, tu tío, tu abuelito, tu perrito, no. Ese cambio solamente lo decides tú. Nadie obliga a nadie. Y es ahí donde viene esta parte que sale lo peor de ti, pues. Porque te reprimes, porque te obligan. De repente fuiste muy bueno, ya, sabes que en pandemia fui bastante bueno. Ahora ya no quiero ser bueno, pues. ¿Por qué? Porque sale lo que eres tú realmente. Esa persona eres tú. Esa persona que va a la iglesia y se tira golpes de pecho y después termina siendo, ¿no? El que critica, el que intriga. Y eso no está bien, pues, ¿no? Por decirlo de alguna manera, independientemente de la religión, pues no nos vamos a pelear acá. Entonces, esa es la forma en donde yo sí veo que lamentablemente no hemos aprendido a la convivencia. Los hijos que ya son grandes solamente se preocuparon por sus padres en pandemia. Mi mamá, mi papá, mi abuelito, y ahora ni los visitas. ¿Qué te importa? O si no, si necesitas a tu mamá, voy y le dejo a la nieta, al nieto, como que si fuera mi obligación. Entonces, eso es lo que se ve. Y yo con tal de no decirle no a mi hijo porque lo amo, o a mi hija porque la amo, no le digo nada. Y entonces sigue habiendo este abuso, de alguna manera. Y se llama manipulación, y se llama interés. Y esa es la realidad porque la tenemos. Entonces, eso es muy importante y a veces lo dejamos de lado y puede parecer coloquial, pero es la realidad. En los colegios, lo mismo. Yo acabo de ver una situación mira, salía yo de almorzar y paramos para tomar un café con Javier y nos pusimos en un, digamos, café, pues, ¿no? Y también vendían helados. Iba la nana con una niña de 7 añitos, 6 o 7 años. Supuestamente pide, ¿no? Pide un helado para la niña. Me molestó mucho porque era, ¿qué cosa quieres? Yo primero pensé que era la mamá y dije, wow, qué fuerte. Luego pidieron el helado, la niña recibe el helado, pero era la nana. Y la niña se pone a llorar y le dice, ¿por qué me tienes que quitar lo que es mío? Se pide permiso. Y ella le decía, pero es que te vas a ensuciar, pero es que no va a alcanzar porque le dieron un conito. Y la niña lloraba, no, porque tú destruyes todo lo que yo tengo. Se está refiriendo a la forma como le decía. Entonces yo tenía ganas de intervenir, pero no. Javier me decía, no, no lo hagas. Pero la niña lloraba con una desesperación, entonces creo que se dio cuenta y lo que le dijo es, ya, no te preocupes, cálmate, no lo he hecho con mala intención, sino que yo quería ayudarte. Siempre me haces lo mismo. Entonces, yo, mamá, confío en una persona, ¿no? Porque tengo confianza en una persona. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces, esa es una situación y parece que era amargada la muchacha, joven, por cuidar a un niño. Es tu trabajo, es tu responsabilidad, porque tú lo escogiste. Si no te gusta, no lo hagas. Y esas son las versiones mejores o peores de ti, porque esa persona eres tú y lo demuestras a la hora de actuar, sino que finges después. Entonces, yo creo que aquí
es, Miguel, la parte en donde creo que cada uno de nosotros tendría que aprender a ser más auténtico y poder decirlo, ¿no? Me siento molesto, me siento feliz, estoy un poco ofuscado, prefiero estar un poco apagado, callado, para no ser hiriente. Porque muchas veces herimos a las personas que mucho amamos. Entonces, esta pandemia, en vez de, no en todo, y no lo generalizo, sino en un grupo, en vez de unirnos, nos ha desunido. ¿No? En otros sí ha sido muy bueno, porque nunca conviví contigo, nunca estuve contigo y qué bien que hoy lo hago. Entonces esto es muy importante considerar. Ahora, el amor y el cariño lo voy a tener, pero tengo que saber manifestarlo con un gracias, con un te quiero, con un buenos días, ¿no? Con quieres que te ayude, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos, nos molesta, nos fastidia y esa persona eres tú y siempre lo fuiste. Estás todo molesto, estás todo agestado, ¿no? Entonces, eso es lo que eres tú. Y no es que la pandemia te lo ha traído, te lo dejó, sino que nosotros lo sabemos de alguna manera envolver. Eso. Sí, hay una pregunta que quería hacerte, lo digo desde mi percepción, ¿no? Esto lo conversaba hace meses atrás con algunos amigos o algunos conocidos que tienen hijos. Estamos terminando el año escolar, bueno, falta un mes o poco menos de un mes para que termine el año escolar, el primer año escolar después de la pandemia, ¿ok? Para muchos niños, ha sido su primer año cuando, digamos, entraban a primer grado y no pudieron porque justamente entraron, estuvieron una semana y ¡pum!, cae el confinamiento y tuvieron que ir a clases virtuales. Para otros ha sido un vacío de 2 años aproximadamente, en los cuales han tenido que interactuar con sus compañeros a distancia. De repente, de pronto, bueno, viene el cambio de modalidad y hay que regresar a la presencialidad. Sin embargo, creo yo, y este es mi punto de vista, yo creo que eso de alguna manera no terminó de ser evaluado, nunca se llegó a hacer una evaluación psicológica de los niños, cómo estaban volviendo a los colegios. Esos niños estuvieron conviviendo con sus familias casi 100% del tiempo durante 2 años, y en esas familias hubo gente que murió, hubieron familiares cercanos que partieron, hubieron situaciones de tensión porque no estaban acostumbrados a esa convivencia, digamos, la mayor parte del día, y de repente era como que, ya, ok, para muchos padres era, por fin regresa a la presencialidad, por favor vete que ya no puedo contigo, una cosa así. Entonces, muchos de estos niños llegan al colegio desequilibrados, o sea, en el término técnico, digamos, de la palabra, y entonces pasa esto. Yo creo, al menos es mi percepción, como te digo, yo creo que el bullying, de alguna manera, que era el tema que tratamos la semana pasada, se ve afectado, se ve incrementado por la pandemia, por la situación que nos deja la pandemia a nivel psicológico. No sé, tú y Miguel, ¿ustedes qué piensan? Bueno, en realidad sí es cierto, ¿no? Yo creo que todas las personas hemos pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Y aquí viene el hecho de qué nos dejó, ¿no? ¿Qué nos dejó la pandemia? Nos dejó mucho sin sabor, ¿no? Porque o aprendí algo en casa y lo tengo y lo vivo y lo conservo positivamente, y si es negativo trato de no recordar. En la parte de lo que es el duelo, supuestamente había una forma de llegar al colegio y bueno, y se dijo, al menos en los colegios particulares, que el enfoque iba a ser la salud emocional y la adaptación para que el niño, ¿no?, el adolescente y bueno, pues los púberes pudieran ingresar de una manera mucho más asequible y que no iban a hacer tanto el énfasis a todo el estudio porque sabían que no todos lo habían hecho de una manera pues positiva, ¿no? Y que esto sí se podía ver desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque habían estado pues como el síndrome de la cabaña, un poco encerrados, ¿no?, ensimismados, y luego obviamente iban a ir soltándose. Y esto es lo que se planteó en algunos colegios, al menos particulares. Entonces, es ahí donde se debió, sí,
pero tú sabes que todo lo que es parte del pasado, pasado fue, porque ni siquiera se ha tenido en cuenta. Viene cierto tipo de actividades en el colegio y mi abuelito siempre me acompañaba o mi abuelita siempre me acompañaba y hoy no está. Y esa importancia se le resta, ¿no? Y no se le da este equilibrio emocional. Entonces yo creo, y lo dije la semana pasada también, que debería de existir una capacitación, no solamente en la parte de, ok, todo lo que nos manda pues las UGELes, lo que nos manda el Ministerio de Educación y todo lo que tenemos que saber en la parte pedagógica propiamente dicho, sino que es la parte psicológica que la están dejando de lado. No, no me preocupo porque yo tengo mi psicólogo educativo. A ver, una cosa es que tú tengas tu psicólogo educativo y otra cosa es que tú hagas planes de salud mental justamente para poder ver estas crisis emocionales, estas crisis existenciales que tenemos, ¿no? Y que nos pasa. ¿O no, Miguel, tú que tienes la formación por allá, gestaltica? Totalmente de acuerdo. Sí, a mí es justamente haciendo eco a lo que tú haces. Hay muy pocos colegios preparados para una situación similar. Yo, si mal no recuerdo, Sergio, en el colegio, en la Salle, teníamos pues una psicóloga, pero sin embargo, la habré visto 2 o 3 veces y ha sido para orientación vocacional, ¿no? Que yo recuerde, no hemos pasado, que yo recuerde, no hemos pasado por un tema de cómo estás, hijo, en tu casa o alguna situación de esas, jamás. Siendo La Salle un colegio reconocido, particular y extendido en todo el mundo. Entonces yo me pongo a pensar, wow, si así es acá, ¿cómo será pues en los colegios del Cerrito, en los colegios del Perú profundo, como les gusta decir a nuestro gran presidente Pedro Castillo, alabado sea, es broma? ¿Cómo será en esos caseríos en que ni siquiera hay luz? ¿Cómo será el tema del colegio ahí? Yo les voy a contar una experiencia a ambos. Era cuando yo estaba defensor estábamos en un pueblo joven, un asentamiento humano, perdón, en Surco, haciendo orientación sexual, básicamente para niños, y logramos descubrir un tema de abuso en una niña, en un niño de, no sé, tendría 7 años. Esas cosas, el niño, bueno, habrá hablado porque de repente ya estaría al borde de, ¿no? Al borde ya del desquice porque lo estaban abusando. Pero, pero voy más allá. ¿Cuántos más de estos casos hay porque no hay una correcta planificación educacional en cuanto a lo psicológico, una adecuada planteamiento psicológico en lo educacional, mejor dicho, disculpe? No existe. Y para que eso pase, pues tiene que haber gente preparada como Savic, como Sergio, como aquellos profesionales que todo el tiempo de repente nos están hablando, orientados básicamente a puntos muy específicos. Es lo que yo pienso. Sí, definitivamente. Sabi, ¿el mundo es el mismo de antes de la pandemia? Se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo nada más. Es, bueno, y creo que justamente Pimpinela hizo esa canción y la creó y todo se me vino a la mente ahorita. Se detuvo el tiempo en realidad, porque es como que yo tenía que hacer A, pero no se pudo, lo dejé y nuevamente seguí con todo lo que tenía que hacer. Entonces, hay personas que sí realmente valoraron el hecho de vivir estos años juntos, ¿no? Y le han sacado el mejor provecho en todo el sentido de la palabra. No son la gran mayoría, no podemos hablar de mayoría, pero sí podemos decir de un gran grupo de personas, ¿no? Y si yo veo al mundo, en realidad hay mucho dolor, ¿no? Hay mucho resentimiento, demasiado resentimiento con todo lo que hago y con todo lo que digo. Lo pienso 100.000 veces antes de hacer cosas. Probablemente es lo que yo creo que debería de darse, ¿no? Hacer una
auto, digamos, una forma de verme interiormente, ¿no? Hacerme un examen interior y saber qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y cómo me comporto ante estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Ahora, si hablo solamente de mi país, al cual amo, lo quiero y sigo en este país, por más que tengo tíos, primos que me fastidian, me dicen, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a otro lugar? Porque yo creo en mi país, porque yo tengo mis raíces peruanas. No me gusta ser alienada, no me gusta. Entonces, por lo tanto, yo amo a mi país y sé que hoy estamos pasando una situación muy crítica y se tiene que acabar en algún momento. Probablemente en muchos años, probablemente en pocos años, no lo sabemos, pero mientras tanto tratar de buscar qué es lo que yo puedo hacer. Y desde mi punto de vista como profesional, en mis medidas de las posibilidades, lo hago. Y doy esta forma de cómo gratificar a las personas y que ellos vean interiormente, porque ese es nuestro trabajo, al menos como psicóloga, como psicoterapeuta, ver ese trabajo de mírate cómo estás por dentro. Y muchas veces yo les digo a las personas, para poder resumirlo de esta manera, cómprate una plantita y haz que esta plantita tenga vida. Riégala, cuídala, abónala. Y si se te muere es porque así estás tú. Y si es que te olvidaste de su agua es porque tú estás corriendo con todo. Y entonces deseas tener un hogar, deseas tener una familia, deseas tener un nuevo trabajo, pero ¿qué estás haciendo para poder conseguirlo? ¿Le estás dando prioridad a qué? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿A ti mismo? ¿No? Entonces, esa es la forma en la que creo yo que el mundo está. No está de cabeza, no, simplemente se detuvo. Y tú tienes ese control, ¿no? Tú sabes en qué momento lo pasas rápido y tú sabes en qué momento le das sencillamente ese play y que avance. Y cuando tú dices, voy a pararlo, voy a ponerle pausa, es porque algo te está pasando. Ahí detente, examina, haz una retrospección vivencial, como le decimos nosotros, de todo lo que te está pasando y saber qué es lo que te molesta. Pero no vivas con esa molestia, porque si tú vives con esa molestia, mira cómo está nuestro país, mira cómo está el mundo de cabeza. Entonces, yo creo que va por ese lado. Xavi, a mí siempre me gusta preguntar, aparte de tu gran currículum, a mí me gusta saber de la persona. ¿Cómo era Xavi? Claro, siempre es bueno. ¿Cómo era Xavi antes de ser psicóloga? A ver, yo era muy impulsiva, muy vehemente, ¿no? Muy pegada a la justicia. Las cosas tienen que hacerse. Bueno, mi papá era marino, ¿no? Mm, Entonces tenía una formación muy rígida. mm, Mamá muy amorosa, papá también. Mi papá, a pesar de ser muy rígido, era muy, muy amoroso con sus hijos, ¿no? Y yo, de la familia, creo que me considero, si es que está mi familia pendiente o está ahí conectado, yo era la más cariñosa en casa, ¿no? Pero era muy impulsiva, muy vehemente y siempre defendía a mi familia. Y lo que no me gustaba y no me gusta y nunca me va a gustar es que maltraten a los padres, que maltraten a las personas adultas ni a los niños. Y siempre he salido en defensa de ello. Y lo voy a hacer siempre, porque es un legado que cada uno de nosotros tiene. De ahí yo aprendí a controlar mi impulsividad, porque tengo carácter fuerte. Todos los que me conocen tengo carácter fuerte, pero controlo mi impulsividad. Y obviamente la carrera me ha servido muchísimo. Y no solamente eso, sino que cada emoción que uno tiene, ¿no? Cada caída que uno ha tenido, cada golpe que te ha dado aquel mejor amigo, aquella persona que supuestamente te quería, y es como que un golpe y otro golpe y otro golpe, y es aprendo. ¿No? Aprendo a. Enemigos tengo muchos probablemente, nadie me va a decir, sí, te quiero mucho, no, pues porque sabemos que no es así, yo no me llevo mal con nadie. Para eso se necesita, pues, ¿no?
que yo de repente por ahí salude a una persona o salude a otra persona porque me hizo algo o porque fue en un pasado muy, no sé, tuvo algún error o lo que fuera, yo ya perdoné, pero eso no quiere decir que yo voy a seguir amándote o queriéndote, simplemente yo pongo un límite. Entonces, esa persona es la que va creciendo y se va desarrollando, ¿no? A mí no me importa en el sentido de, pero ¿qué van a decir de ti? Yo no vivo del que dirán. Yo no vivo del que dirán. Nunca lo viví, porque mi padre siempre me enseñó eso. Entonces, si yo hoy estoy feliz y lo digo. Si hoy yo estoy triste, ¿no? Y las personas que están conmigo lo saben, ¿no? Y me ven mi cara y me dicen, ¿qué te pasó? Nada, estoy triste por tal noticia, o pasó tales circunstancias, y ya está. Y de ahí cambio la página y continúo con mi vida. Entonces, Sabir ha sido muy, digamos, yo he sido muy vehemente, lo sigo siendo, ¿no? Soy de tomar decisiones en el momento y no doy un paso atrás. Decisión que tomo, y siempre ha sido así, la tomo y hasta ahí me quedo, ¿no? O sea, no es me arrepentí, no. El arrepentimiento es saca lo mejor de eso malo que te ha pasado, porque esa es la única forma de crecer, de trascender. Y eso también me lo enseñaron pues en el coaching, ¿o no, Sergio? Si no, no va, pues no sigue, ¿no? Así es que sigo siendo pues aquella muchacha pues inquieta, hiperactiva, ¿no? No estoy quieta, o sea, ahorita que estoy sentada estoy en el plan de que me estoy moviendo y todo, pero sí, o sea, tengo cosas que obviamente las manejo ya como profesional, ¿no? Pero nada, no he dejado de ser alegre, no risueña y soy muy entregada a las personas, ¿no? Me gusta mucho dar. Me puedo quitar muchas cosas que yo tengo, ¿no? Soy muy desinteresada, ¿no? Y lo material siempre lo he dicho, ¿no? Y me lo inculcaron. Se construye, lo tiene, se perdió, ya, pues se perdió, ¿qué vamos a hacer? Sigamos adelante, soy de esas personas, ¿no? Así, más o menos. Sabi, tú diriges una clínica psicológica, la Clínica San Alfonso, y esta clínica inició operaciones en 2020, el año de la pandemia. ¿Cómo fue esa Fantástico. experiencia? Uy, fue un súper reto, Sergio. O sea, bueno, fue uno de los sueños más grandes que yo tenía y justo hablando cuando empezamos, mi papá me decía, cuando tengas un promedio de 40 años hacia adelante, vas a poder concretar los sueños que tú te vayas formando, ¿no? O lo que tú vayas queriendo. Y sí, mira, lo pude hacer y él me decía, vas a poder construir con tu éxito profesional. Y probablemente quisieras tenerlo a los 20, pero no lo vas a poder hacer ni a los 30. Tu base va a ser de 40 y pico adelante. Y así fue. Entonces nos pusimos ya teníamos Aliot Group y dijimos, falta algo más, ¿no? Entonces yo le dije a Javier, ¿no? A mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de abrir la clínica. Clínica que no tenía nombre, ¿no? Entonces dijimos, ya, ok, hagámoslo. Bueno, nos pusimos a ver locales y todo, conseguimos un lugar lindo, qué sé yo. Viene pandemia, trach, plop, se cerró. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora? Ya no podemos hacer nada, económicamente, perdimos prácticamente todo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No importa, virtual, la gente los va a necesitar. Hagámoslo virtual y voy a trabajar todo de una manera gratuita. O sea, la gente lo necesita. Pensando en que al comienzo iba a ser, pues no, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y nos extendimos, pues, ¿no? Y se veían casos y otros casos y otros casos, y entonces era, vamos a hacer. Entonces ese lado fue muy bueno porque empezamos a buscar los nombres y finalmente se fue la Clínica San Alfonso, ¿no? San Alfonso porque yo pertenezco a la comunidad redentorista, ¿no? Que su santo es San Alfonso María de Ligorio, y mi papá, que es Walter Alfonso, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no, no? Y ahí está, y así nos quedamos con ello. Entonces desde ahí vimos la forma en donde yo podía
¿no? Empezar a ayudar y empecé a invitar a mis colegas para poder formar este gran equipo humano y poder ejercer, ¿no?, la labor psicológica porque lo necesitaban realmente, ¿no? Ya poco a poco lo fuimos extendiendo, pero fue una experiencia muy hermosa. Hemos ayudado a muchísima gente, a muchos casos sociales que salían en la televisión y siempre perfil bajo, pero ha sido eso. ¿Por qué? Porque es la parte de la solidaridad, de querer dar, ¿no?, mucha ayuda. Eso ha sido una experiencia muy, muy hermosa y muy gratificante. Perfecto, genial. ¿Y cuál, cuál sería tu recomendación para aquellos padres que se topan con casos de bullying? Si has visto el programa, hemos llegado a muchas conclusiones, pero eh, quisiéramos tu opinión, por ejemplo. Bueno, si yo soy papá y me topo con un caso de bullying, si es obviamente mi hijo, lo primero no es, a veces los papás, yo entiendo, me pongo en el lugar de padre, bueno, no soy mamá, Ujú. pero es como, yo quiero defenderte y por defender complicamos muchas veces las cosas. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que aprender a dar las palabras correctas al hijo, ¿no? Y es desde que ya tu hijo confía en ti y te está diciendo o fue descubierto por ti y te dice que está siendo maltratado, que está siendo golpeado, que está siendo vejado, tú no puedes decirle, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Y viene la desesperación. Si tú caes en la desesperación, lo que vas a hacer es que él se detenga y te diga, no, ya no pasa nada. No, ya no lo digas. Y le cortaste todo lo que él tenía por contarte, por decirte. Entonces, cuando pase eso, solamente abraza a tu hijo. O sea, es una recomendación importantísima, Miguel, y tú sabes que los abrazos son abrazos afectivos y es un momento que no se necesita decir nada, absolutamente nada. El hecho de tan solo abrazarlo, con eso le estás diciendo, estoy contigo. Y una palabra que sí le puedes dar es, vamos a buscar una solución Ujú. a este problema que se está presentando. No te puedo decir, hijo mío, cuál es, porque no sé cuál es la magnitud, pero busquemos, vamos a buscar ayuda. Y esa ayuda es la denuncia primero, porque hay que denunciar, pero yo Totalmente de acuerdo. estoy contigo, obvio. Y después, automáticamente, pedir el apoyo psicológico. Y los padres tienen que acompañar. A veces los papás llegan, tengo pacientes que te dicen, ¿no? Doctora, ¿sabe qué? Mi hijo ha tenido bullying, así que ahí lo dejo. No, no, ahí lo dejo, no, pues. O sea, tú también tienes que entrar aquí porque por algo está pasando tu hijo bullying, porque no ha habido una atención o por lo que fuera. Entonces, esa es la primera recomendación. Y sobre todo, mantenernos en contacto, Miguel. Nosotros tenemos hijos porque queremos formar un hogar, porque necesitamos trascender como familia. Entonces, siéntate con tus hijos. Deja tu aparatito en un momento, pero siéntate con tus hijos y fíjate qué le gusta comer, qué le gusta hacer, qué le gusta escuchar. Uy, pero la música que escucha mi hijo no me gusta. Vamos, pero es un mundo. Tú tuviste el tuyo. Entonces, vamos por ese lado. Entonces, yo creo que va y creo que también es importante esa comunicación. Pero en muchos casos, sorry, disculpa Sergio, pero muchos de estos casos de estos padres que ponen, dan sus hijos al psicólogo como si fuese un paquete, pasa, y esa es mi lectura, pasa mucho por el tema de evitar también ellos el sufrimiento o el tragarse el dolor y, y el problema de lo que todo el adolescente, el niño va a decir. Muchas veces los padres, a veces también por esa dejadez, se ponen una venda y simplemente, no, con mi hijo no está pasando esto, cuando al hijo lo están masacrando casi todo el tiempo, ¿no? Sí, probablemente es porque ellos también lo vivieron, pero no lo Ah, vivieron bueno. directamente, pero sí de manera indirecta. Yo también tuve dolor, porque nadie se preocupó por mí. No me maltrataron en el colegio, pero en mi casa sí. Entonces yo sí tuve bullying, Ya. ¿no? Entonces, esa es una forma que también no la hemos podido dejar de lado justamente en esta pandemia, no la hemos dejado de lado.
Lo que nosotros trabajamos y lo tenemos muy en cuenta es que, por ejemplo, ¿no? Si pasan estos casos, los invitamos a la cámara GESEL. Los padres autorizan, los papás están mirando, obviamente, la consulta y saben qué está pasando. Y los escuchan. Y saben cuál es la realidad. Lo que no quiero escuchar, ahí está. ¿No? Entonces, a veces es doloroso, es muy mucho. espinoso, pero Es, tenemos que darle esta fortaleza. O también en terapia, ¿no? Tú lo sabes, Miguel, hay momentos en el que, ok, trabajamos muy bien con el niño, con el adolescente, todo está perfecto, pero llega el momento del careo, pues no, hay que hablar con papá y con mamá, tenemos que sentarnos ahí. Y es como que no, pero para eso se trabaja con el niño, con el adolescente, con el puber, porque se le está dando esta parte de yo me puedo manejar con mis emociones. Yo voy a manejar mis emociones frente a mamá y frente a papá. Y yo voy a estar contigo aquí para que tú puedas dar ese paso. Entonces, al papá y a la mamá se les pide y se les da indicaciones. Y esa es una forma de ya hacer una integración y que la terapia realmente funcione. Eso ya es Eso. en sistémico, ¿no? Eso que mencionas ahí que es importantísimo porque es algo que hemos conversado en algún momento con Miguel, y es que cuando hay un paciente que necesita recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra, existe esta eh, idea o se da esta situación de que es como que te traigo a mi paciente, tómalo y arréglalo. O sea, este no es mi problema. Tú arréglalo, tú eres el experto, tú eres la experta, haz algo con él, con ella, porque yo no puedo más. y si no avanza, es tu culpa. Y si no avanza, no, Sí, es tu culpa. sí, como si fuera Eres un más carro. psicólogo. Sí, la culpa es el psicólogo. Sí. Es como si fueras el mecánico, ¿no? Te lo dejo, me llamas cuando estés listo, vengo y lo recojo y me lo llevo. Y ya tiene que funcionar. Un poco así, ¿no? No sé si te has encontrado con ese tipo de casos Uf, en tu no te experiencia. puedes imaginar, ¿no? O sea, es una manera, y teníamos a una mamá X, ¿no? En donde nunca admitió, ¿no? De que ella era el problema, ¿no? Entonces, sí, dijo, no, solamente me sacaron un dinero y mi hijo sigue igual. Tu hijo no sigue igual, tu hijo ya sabe qué es lo que va a hacer de aquí en adelante cuando cumpla 18, porque lo va a hacer. Solamente está esperando irse. Y nosotros trabajamos la independización, porque a la larga es, ¿qué voy a hacer luego? O sea, si me estás dejándolo abandonado y tú no quieres hacer nada, ¿qué hago yo con él? Lo preparo para la vida. Pues. Esa es mi labor como psicoterapeuta, como psicólogo. Lo preparo para ello. Y en el momento que tenga que tomar decisiones, las tomará. Y tal vez la mamá pueda regresar, ¿no? Después de un tiempo, esta mamá regresó y dijo, ¿cómo hago? Mi hijo se ha ido de la casa. Si la hubiera escuchado, entonces es como que, qué bueno que estés aquí, porque es lo primero que le dije, ¿no? Qué bueno que hayas venido y que te des cuenta de que hubo un error de tu parte, lo estás reconociendo, entonces trabajemos en tus errores, ¿no? Hoy, pues, después de pandemia, ahora está acercándose al hijo, y bueno, y están en buenos términos, ¿no? Entonces, eso es importante, pero, como dices tú, nos dejan como si fuese un paquete y tú lo arreglas. O sea, oye, es un televisor, se descompuso y arréglalo. No, no, no es así. Y es, o sea, me sonrío y a veces trato de hacerlo para no cargarme, obviamente. Pero sí, a veces da bronca, ¿no? Da bronca de ver como que si nosotros fuéramos, no sé, toma la pastillita y ya está. No, no es así. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces eh, herimos, ¿no? Herimos toda la parte emocional de nuestros hijos, ¿no? Los cargamos muchísimo. Y aquí sí quisiera también agregar, ya que estamos justamente hablando de todo lo que la pandemia nos ha dejado, es que a veces responsabilizamos a nuestros hijos de nuestros dolores internos. Y le decimos, tú tienes que ayudarme porque tu papá se fue. Tú tienes que hacer tal cosa y tenemos que salir juntos porque tu abuelito o tu abuelita no está. Yo tengo que trabajar y entonces tú, a ver. O sea,
yo te digo, tómate un poquito de agüita, tómate un poquito de tequila si quieres, un poquito de cervecita, céntrate, por no decir, a ver, sácate la máscara y espérate. Tú no puedes darle una responsabilidad emocional a un niño de 8, a un niño de 10, a un puber de 11, de 12 y un adolescente de 14 o 15 años porque es adolescente. No decidió, no decidió ser tu esposa o tu esposo. No decidió ser madre. Solamente es hijo o hija. Y eso no lo vemos. Y lo que hacemos es cargar. Y lo cargamos de una emoción terrible al hijo. Y el hijo después está mal y tiene pues obviamente rasgos depresivos, porque lo estás cargando y cargando y cargando. La responsabilidad es tuya. Tú tienes que ver cómo te organizas. Pero no. Eso es lo que generalmente hacemos, los cargamos emocionalmente a nuestros hijos. Y esto sí se ha venido dando mucho más intenso después de la pandemia. Es eso. Totalmente de acuerdo. Sí, hay muchos casos de personas que creen que el hijo es ya su pareja o su amigo, y muchas veces sí, él tiene que ser mi amigo, y no, tú eres su papá o tú eres su mamá, tú eres el que pone las reglas. A veces el hijo es el que manda en la familia, y el papá o la mamá es el que se deja que él mande. No, o sea, es decirle, tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres el que pone las reglas, y tú dices hasta dónde es la cosa. El hijo y lo que tiene que hacer es estudiar, divertirse, dormir, comer, divertirse, estudiar. Punto. Es lo que usualmente yo digo, ¿no? Cuando tengo Pero este tipo agrégale de... algo más. Estudiar, divertirse y realizar las responsabilidades de su casa. Hay que agregarle eso. Porque él también va al baño. Él también duerme. Él también utiliza ropa, ¿no? Él también se sienta con los amigos y hay que limpiar, hay que sacudir. O sea, Claro, es eso. Entonces hay que compartir las tareas de la casa entre todos los que vivimos, porque es parte de nuestra responsabilidad. Eso no nos olvidemos. Ay, no, pobrecito, está chiquitito. Así sea chiquitito, ponte a doblar servilletas. Es normal. ¿Cómo va a doblar servilletas si es hombre? Ey, la parte de la cultura, la idiosincrasia no va aquí. Es, ¿se va a limpiar la boca? ¿Con qué se va a limpiar la boca? Con la servilleta, ¿no? ¿Va a recibir a sus amigos y eso está desordenado? Ordénalo. O sea, no claro. tiene nada de malo. No, porque mi hijo es hombre, hombre, mujer, la identidad de género que tengas. Todos vivimos en casa y todos somos parte de. O sea, eso también va. Perfecto. Sí, Esa también la voy a poner. bueno, como jugando se ha pasado ya casi una hora, estamos en 58 minutos, y antes de empezar a cerrar el programa, Sabi, quisiera pedirte un mensaje y te explico. Bueno, para quienes han visto el póster del programa es bastante apocalíptico porque queríamos dar un poco la importancia de vida al tema, ¿no? Que hemos pasado todos, sin excepción, y aquí no hay que yo no tengo la experiencia, no, probablemente es distinta en cada caso, pero todos hemos pasado por 2 años dificilísimos. Todos de una u otra manera hemos tenido algún tipo de pérdida y todos de alguna u otra manera hemos tenido aprendizajes. Quizá menos claros, quizá más, pero creo que esto es algo que nos incumbe a todos. Así que me gustaría, Sabi, que nos dieras qué de positivo podemos sacar de estos 2 años duros que hemos vivido. Lo primero es el amor incondicional a las personas que están contigo y agradecerle a la vida, porque estás vivo. A pesar de todo, tienes una labor aquí. No sé, llámale a tu Dios, llámale a tu religión, a lo que quieras, pero estás vivo por algo y siempre uno tiene que ser agradecido con lo que te dio y con lo que te quitó. Con lo que te dio porque vas a seguir hacia adelante y con lo que te quitó porque vas a aprender de ello. Así haya sido doloroso, pero vas a aprender finalmente. Entonces ese es un punto.
El otro mensaje es mantén la comunicación. Esa comunicación que la primera semana es, uy, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos viendo la cara todos los días. Tenemos que aprender a organizarnos. Eso. Recuerda y saca todo lo que viviste en pandemia con tu familia. Y si tuviste un duelo, ¿no? Un duelo muy duro, muy fuerte, pues trata de no vivir de un recuerdo, sino de hacer las cosas que a esta persona le encantaban, le gustaba, y vívelo como tuyo, pero en enseñanza. Y eso te ayuda y te gratifica finalmente. Entonces, esa es la parte donde es la parte emocional rica, en donde tú puedes seguir creciendo de una manera existencial, si quieres llamarlo así, de una manera espiritual, si lo quieres llamar así, de una manera psicológica, si lo deseas. Entonces, esa es la forma en la que tú puedes ir avanzando. Si te estancaste porque hay mucho dolor, porque, no sé, tenías un divorcio, perdiste un hijo, perdiste a tus padres, tienes mucho dolor, mucho, mucho de ello, busca busca un apoyo psicológico para que aprendas a volar desde otra perspectiva y que este dolor se pueda canalizar de alguna manera. Lo otro es la comunicación con tus hijos. Si tuviste tanto en estos 2 años hermosos, viendo a tus hijos cómo estudiaban, cómo se organizaban, y me toca un ratito, voy a conectarme yo, el internet se cargó, sacar esas experiencias bonitas y no dejes de lado la comunicación. No es porque ya volvimos a la normalidad, pues estoy dejando de lado el compartir con mis hijos, ¿no? Y lo otro es, haz una vida social, pero mesurada. Sal, pero mesuradamente, ¿no? Si antes te gustaba, no sé, pues jugar fútbol y no lo hacías, hazlo ahora, ¿no? No pidas permiso, porque no hay que pedir permiso, solamente hay que organizarse. Si te gustaba de repente ir al cine, pues hazlo, nadie dice que no lo hagas, pero organízate. Entonces, esta organización también es importante para que cada uno de nosotros veamos y podamos tener este enfoque positivo de lo que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Creo que esa es la manera de dar mucha gratitud, ¿no? Tener esta gratitud y esta parte de la solidaridad. Y si alguien te pide o te extiende una mano, te dice, necesito tu ayuda, sencillamente dile, te puedo escuchar. No le digas, uy, no, mira, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy peor que tú. No solamente la gente se acerca a ti por un dinero, sino te estoy escuchando, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma en la que cada uno de nosotros podemos ser un poquito más sensibles, podríamos ser un poquito más humanos. Y obviamente considerar que todo lo que nos pasó ha sido para un gran aprendizaje, ¿no? Y que obviamente en cualquier momento se podría volver a repetir y esperemos que sean muchos años más y no ahora, y no bajar la guardia tampoco, porque tampoco estamos, digamos, como que muy cubiertos del todo, así es que seamos un poquito más así juiciositos de alguna forma. Eso. De acuerdo. Así es, Sabi. Dime, por favor, cómo encontramos en redes, cómo nos contactamos con la clínica. Bueno, ahí la veo que dice Girasol, mañana nos vamos al cine. Muy bien, excelente. Bueno, a nosotros nos encuentran con clínica San Alfonso, Aliot Group, nos encuentran bajo esas modalidades, ¿no? Siempre estamos en Instagram, ¿no? Estamos en el Facebook, estamos en LinkedIn también, ¿no? En TikTok también estamos ahí en la modernidad, por ahí. Y bueno, y como mi nombre lo dice, ¿no? Sabi Galiot o @psicoterapeuta Soriano, que estoy siempre yo en las redes. Y bueno, ustedes me tienen, así que soy seguidora de Sergio, de Miguel y también de Hablando de, así es que por ahí también me pueden enganchar. Perfecto, Sabi. Junto con el gran agradecimiento por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros estos minutos, nos gustaría comprometerte para una siguiente oportunidad más adelante, para tocar de repente algún otro tema. Cuando quieran. Feliz de estar con ustedes y sobre todo con tu hermoso público. Mi público se está enganchando, ahí vamos a ir compartiéndolo también y
siempre pues, ¿no? Dando todo lo que uno ha aprendido, ¿no? En estos años y sobre todo la parte, ¿no? De tener estos intercambios, ¿no? De opiniones que son muy, muy gratificantes y muy nutritivos. Ok, excelente, Sai. Nuevamente reitero el agradecimiento. Ha sido un gusto tenerte esta noche y creo que todas las personas que se conectaron han disfrutado y quienes van a ver el video posteriormente también. Eso es todo por esta noche. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que tengan un buen jueves y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense, Chao, chao. nos vemos.